la unidad número 5. Esta unidad trata sobre lo que es la toma de decisiones bajo ambientes estratégicos. Acá estaremos viendo algunos aspectos asociados al análisis de la toma de decisiones, las herramientas con las que contamos para llevar a cabo este proceso, el horizonte de pertinencia en la toma de decisiones, esa visión integral que debemos tener a la hora de analizar los aspectos económicos, administrativos y operativos en la toma de decisiones. Y finalmente, ¿qué se entiende por esa gestión eficiente como estrategia en la toma de decisiones? Lo primero que debemos saber es que el análisis de la toma de decisiones o el proceso de toma de decisiones es seleccionar un curso de acción. Dada una serie de alternativas, pues la escogencia es fundamental a la hora de establecer no solamente los objetivos, sino también los recursos que serán invertidos en alcanzar esa meta. Entonces, es muy importante abordar una serie de pasos, ¿verdad? Estos pasos básicamente son identificar y definir claramente el problema. ¿Cuáles son las variables intervinientes en el problema? ¿De qué manera se relacionan? Si esas variables están a su vez presentan ciertas dimensiones o características, hay que describirlas con muchísima precisión. Una vez que se han determinado cuáles son las variables que describen el problema y sus distintas dimensiones, es necesario hacer el análisis en sí mismo del problema. Y para eso tenemos una serie de herramientas que hemos visto con anterioridad: la matriz FODA, el análisis Pestel, la matriz Pellea, el análisis POAN, las 5 fuerzas de Porter. Cualquiera de ellas nos permiten hacer un análisis exhaustivo del problema. Una vez que se define el problema, entonces inmediatamente se definen las estrategias a seguir. Estas estrategias implican también la selección, o mejor dicho, la dimensión de los recursos que vamos a emplear para ejecutarla. De tal manera que una vez que se tienen todo ese abanico de estrategias, se procede entonces sí a la selección de la mejor opción. Esta selección obviamente obedece a una serie de parámetros o criterios que deberá establecer la organización, bien sea de costos, bien sea de tiempo, bien sea de las características del producto final que se va a obtener, y estos criterios son los que me van a determinar a mí cuál es la mejor de todas las opciones. Una vez que se selecciona, entonces viene el proceso de implementación y finalmente la evaluación y la corrección de esta implementación, porque una vez que se implementa pueden surgir detalles que no se habían dimensionado y entonces procedemos a hacer los ajustes correspondientes. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? Bueno, tenemos herramientas de tipo estadístico, como el caso de la regresión lineal, ¿verdad? O, por ejemplo, el análisis de covarianzas o llamadas medias y desviaciones estándar en relación a un conjunto de datos estadísticos que nos describen el comportamiento de determinadas variables. También podemos analizar series temporales de tiempo y ver en esas series temporales cuál es la tendencia estadística que puede ser útil para establecer patrones de conducta, por ejemplo, en el caso de datos futuros, cómo de alguna manera predecir su comportamiento. También es interesante y muy utilizado por la gente de mercadeo el análisis de clúster, cuando hay diferencias significativas entre poblaciones y por lo tanto esas poblaciones hay que analizarlas en sí mismas a través de la figura de clúster. En fin, todas estas herramientas, ¿verdad?, son determinantes a la hora de evaluar esta implementación de una estrategia. Sin duda alguna, el gerente puede usar una serie de herramientas, no está limitado. Lo importante es que esté claro cómo, ¿verdad?, interpretar los datos que de este análisis surjan. Otro elemento interesante a considerar es el caso de el horizonte de pertinencia en la toma de decisiones. Fíjense bien que generalmente tenemos dos tipos de horizonte.
Un horizonte que tiene que ver con el tiempo y otro horizonte que tiene que ver con los espacios. Analicemos el caso de los espacios. Yo pudiera tener un horizonte asociado a un espacio comunal mucho más pequeño, restringido, o pudiera ir increciendo a un análisis distrital, una provincia, una región, incluso a nivel nacional e internacional. Yo pudiera plantear una estrategia que tuviera ese horizonte o ese alcance. O sea, estamos hablando de un horizonte de espacio o espacial. También podemos tener el caso de un horizonte de tiempo. Este horizonte de tiempo puede ser en un plazo determinado, digamos en un corto plazo. En ese caso hablamos de un horizonte más bien operativo, ¿ok? Y también podemos tener un horizonte a mediano plazo. En este caso hablamos de un horizonte de carácter táctico. O podemos hablar del largo plazo, ¿verdad? Que es un poco lo que se asocia con la planificación estratégica y por eso se le llama un horizonte de pertinencia estratégico. Es el de más largo plazo. Recuerden que dentro de los lineamientos estratégicos hay unos que obviamente tienen un rango, una amplitud mayor porque se exceden de 1 año, 2 años, probablemente es para 5 años. Y hay unos procesos, ¿verdad?, que tienden a ocurrir en lapsos mucho más pequeños. Pueden ser anuales o pueden ser mensuales. Esa pertinencia, ¿verdad?, en la selección del horizonte es muy importante a la hora de establecer esos puntos de evaluación para saber cuándo hemos alcanzado un determinado objetivo. Otro aspecto interesante a destacar tiene que ver entonces, además de esos plazos que hemos conversado, con la visión. ¿Cuál es la visión que debemos tener a la hora de formular las estrategias? No podemos formular estrategias solamente para el ámbito operacional. También tenemos que considerar ámbitos como el administrativo o ámbitos como el económico o financiero en una organización. Fíjense que los aspectos económicos o financieros suelen ser los críticos, suelen ser los que mayor preocupación genera a la alta gerencia al momento de tomar decisiones, porque indudablemente sin el músculo financiero no hay viabilidad para la planificación estratégica por muy buena que ésta sea. Los aspectos administrativos también debemos considerarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces la organización no está preparada para gestionar estos planes estratégicos, es decir, no cuenta con los recursos de talento humano o con la documentación de procesos o el establecimiento de todos los mecanismos organizativos para ejecutarlo. En tal sentido, puedo tener los recursos financieros, pero desde el punto de vista administrativo no estoy preparado. Y lo último es los aspectos operativos, quizás los más asociados a la operación del negocio, bien sea a la producción o a la prestación de un servicio. En este caso es muy importante que se tenga claro si tenemos la capacidad productiva, si tenemos los recursos desde el punto de vista logístico para llevar a cabo esa planificación estratégica, de tal manera que no es un proceso que se puede ejecutar solo en la alta gerencia. Él tiene que permear a todas las áreas y todos los niveles de la organización para determinar entonces su grado de cumplimiento. No se puede trabajar de espaldas a el resto de los elementos de la organización. Otro aspecto muy importante es cuándo podemos alcanzar una gestión eficiente como estrategia para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo podemos ser más eficientes en ese proceso? Fíjense bien, la toma de decisiones puede ser un proceso individual, pero cada día sabemos que lo ideal es convocar a un proceso que implique diversas áreas de la organización, es decir, un proceso grupal, un proceso de equipo, el que tome esta decisión. En la medida en que esta toma de decisión se hace en equipos,
pero en equipos que están debidamente capacitados, esta gestión se hace mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la organización se sienten comprometidos. Lo que sí debe ocurrir en una gestión eficiente es que siempre debe existir el proceso de planificación, el proceso de control y la mejora continua en la toma de decisiones. Esto implica que se va haciendo de manera recurrente una revisión a cómo han sido o cómo han ocurrido los procesos de toma de decisiones con anterioridad, dejando una especie de histórico para que la gerencia y toda la corporación pueda echar mano de esos datos, de cómo fue ese proceso decisorio, quiénes se implicaron, y cuáles fueron los tiempos empleados, porque también es muy importante considerar los tiempos a la hora de ser eficiente en la gestión de las estrategias. De nada vale que nos tardemos muchísimo tiempo en una toma de decisiones, en evaluar recursos, porque probablemente en el momento en que implementamos la estrategia, pues ya el escenario ha cambiado. Fíjense bien, les traigo a colación el caso de la empresa Toyota. La empresa Toyota en la década de los 50, de 1950, tenía un famoso sistema de producción Toyota llamado TPS, que se basaba en la eliminación de desperdicios y en el proceso de mejora continua. ¿Qué hizo la empresa? Desde que arrancó este TPS, se enfocó muchísimo en reducir los tiempos y los costos de producción. Siempre había un método mejor, siempre estaban buscando ese objetivo, reducción de tiempos y costos. Cada tarea, desde el punto de vista administrativo u operativo, tenía que estarse analizando en términos de cuán rápido lo podemos hacer y cuánto nos podemos economizar. Y fíjense que esa estrategia que ha sido de carácter continuo de Toyota lo ha llevado a reducir significativamente el tiempo de producción de sus vehículos y ha aumentado enormemente la eficiencia y los costos de producción del vehículo. De tal manera que hoy día Toyota es mundialmente conocida por ese sistema productivo de mejora continua y ha invertido muchísimos recursos en investigación y desarrollo de técnicas de manufactura de sus vehículos y ha incluso evolucionado hacia vehículos eléctricos, vehículos híbridos. ¿Por qué? Porque cada día se han interesado en mejorar aún más la eficiencia de los procesos. De tal manera que Toyota es emblemática a nivel mundial. Bueno, como reflexión de cierre les quiero dejar pues que todo proceso de toma de decisiones es un proceso inédito. Siempre estamos innovando en la toma de decisiones. Cualquier mecanismo para mejorar ese proceso siempre será un valor agregado para la organización. Muchísimas gracias por su atención.